Bienvenidos al Superclásico del fútbol argentino. Este domingo River y Boca tienen el primer gran duelo del 2026. El Monumental está listo. Coudet de un lado, Úbeda del otro y campeones del mundo en los dos planteles. La historia siempre dice presente y los invitamos a repasar antecedentes épicos y momentos inolvidables en este magazine especial. El 16 de septiembre de 2001, el River de Ramón Díaz recibía el Boca Juniors de Carlos Bianchi por el torneo de apertura y Eduardo Coudet jugaba su primer superclásico como titular. A los 17 minutos de juego, Chacho iniciaba la jugada del primer gol con el pase de Ariel Ortega, centro del Burrito y el cabezazo de Esteban Cambiaso para el 1-0 del Millonario. Cucho aparecía por atrás de Jorge Martínez y convertía el séptimo de sus 14 goles con la camiseta de River. Dos minutos después, Coudet otra vez ponía la pelota bajo la suela y se lucía con un hermoso caño ante Clemente Rodríguez. Centro del Chacho para Martín Cardetti, tapaba a Oscar Córdoba y rechazaba a Rolando Schiavi. Cambiaso sacaba el bombazo, atajaba a Córdoba y Coudet no podía aprovechar el rebote. Triple atajada del colombiano para salvar al Geneise. Nos vamos a los 38 del complemento. Julio Marchán metía la pelota al área. Ángel David Comiso le negaba el gol a Juan Román Riquelme, pero aparecía Walter Gaitán para el 1-1. Más adelante, tras perder el campeonato con Racing por un punto, River iba a lamentar este empate. Sobre el final del partido, el Millonario se iba a quedar con 10 jugadores por la expulsión de Andrés D'Alessandro. Falta desde atrás sobre Gaitán y Claudio Martín le sacaba la tarjeta roja. Final, empate 1-1 en el Apertura 2001. Creo que no tengo que pensar que es una victoria, tengo que pensar que es un empate. Decime algo de este partido. No, estamos contentos, no perdimos. Creo que habíamos hecho un esfuerzo enorme y creo que nos merecíamos los 3 puntos. Tenía un solo punta y lo sacó y ahí demostró el estilo de River, ¿no? ¿Te sorprendió el cambio de Ramón Díaz? No, ¿qué te va a sorprender? Se nota que enfrente estaba Boca y que este hombre sigue teniendo respeto por nosotros y que chamulla mucho, pero después cuando tiene que hacer las cosas, las hace como puede, ¿no? Tratando de no perder contra el campeón del mundo. Eduardo Coudet disputó 6 superclásicos como jugador de River. Ganó 3, empató 2 y perdió 1. Este domingo vivirá el primero como entrenador. Momento de grandes goles en superclásicos en el Estadio Monumental. Empezamos con 5 de River por el torneo local y con este de Julián Álvarez en 2021. Ese día el actual delantero de Atlético Madrid hizo los 2 en la victoria 2-1 del Millonario y este fue el que abrió el resultado. Noviembre de 2017, fecha 8 del torneo. River perdía 1-0 y llegaba al empate por medio de Leonardo Poncio, uno de los grandes referentes de aquel equipo de Marcelo Gallardo. Al final sería triunfo de Boca por 2-1, pero este golazo quedó grabado porque fue el último del mediocampista en su carrera.
En la apertura de 1999, Pablo Aimar demostraba toda su calidad con el exquisito toque por encima de Óscar Córdoba. Fue triunfo 2-0 de River y el Payaso convertía el primero con esta definición extraordinaria. El último duelo en el Monumental nos dejó esta joya de Franco Mastantuono. Un tiro libre sensacional para ser el jugador más joven del Millonario en marcar un gol en un superclásico con apenas 17 años y 8 meses. Y para el puesto número 1 nos vamos al Torneo Nacional de 1981. Este impresionante remate de Juan José López, casi desde la mitad de cancha. Con este golazo abría la cuenta del empate 2-2 en el Monumental. Por el lado de Boca, el colombiano Edwin Cardona metía este fantástico tiro libre en 2017. El Genesis se ponía 1-0 y terminaría ganando el Superclásico 2-1. En 2003, el brasileño Pedro Yarley dejó una huella imborrable en la historia de Boca y de los Superclásicos con este unipersonal maravilloso para liquidar el partido. Victoria 2-0 del Boca de Bianchi, que un mes después sería campeón del mundo en Japón, venciendo a Milan de Italia de Carlo Ancelotti. Marcelo Delgado, el Chelo, tuvo un superclásico soñado en la Apertura 2002 y metió este bombazo espectacular para el triunfo 2-1 del Geneise. Antes había convertido de tiro libre, lograba su doblete con este zapatazo que dejaba inmóvil a Ángel David Comiso. Una de las grandes victorias de Boca en el Monumental en las últimas décadas fue el 4-2 de 2016. El Millonario se había puesto 2-1 arriba y cuando el partido estaba 2-2, Ricardo Centurión empezó a dejar rivales en el camino, tocó con Cristian Pavón y apareció un tal Carlos Tevez para darle el broche de oro a la jugada con un remate soberbio que se clavó en el ángulo. Actuación superlativa de Carlitos, que ese día fue la figura, anotando 2. Y no podía faltar la zurda mágica del más grande, de Diego Armando Maradona. Nada podía hacer Waldo Matildo Filiol, otra leyenda de nuestro fútbol. Fue 2-2 en el Nacional de 1981. El 28 de octubre de 2012, por el torneo inicial, se jugó el primer superclásico después del regreso de River a Primera División. Antes de los 2 minutos de juego, Leonardo Poncio abría el resultado con este tiro libre, con enorme complicidad de Agustín Orión. En el segundo tiempo, a los 25, David Trezeguet abría hacia la derecha, Carlos Sánchez se metía para el medio y soltaba un gran pase para Rodrigo Moro, que eludía a Orión y anotaba el 2-0 del equipo de Matías Almeida. Sin embargo, Boca iba a reaccionar y tendría un penal a favor a los 29 por la falta de Leandro González Pires sobre Lautaro Acosta. Lo cobraba Pablo Lunati. Santiago Silva era el encargado de transformarlo en gol y el partido quedaba 1-2. A los 34 salía Cristian Pochi Chávez e ingresaba Leandro Paredes para jugar su primer superclásico y el único del Monumental hasta hoy. Y en tiempo de adición, Paredes abría para Acosta. El centro del Laucha, Silva no podía controlar de pecho, pero Walter Erviti llegaba primero a la pelota ante Marcelo Barovero y estampaba el 2-2.
El Boca de Julio César Falcioni remontaba 2 goles de desventaja y lograba el empate agónico en el Estadio Monumental. Leandro Paredes está invicto en los superclásicos, 2 empates en los 2 primeros, ingresando desde el banco y una victoria en el último, jugando como titular. El próximo 8 de octubre se cumplirán 20 años del superclásico del Torneo Apertura 2006. Boca era el líder del campeonato con una racha de 22 partidos sin perder, y River era el escolta. El equipo dirigido por Daniel Alberto Pasarela se pondría en ventaja con el gol de un joven Gonzalo Higuaín. El Pipita, con apenas 18 años, definía de taco a los 28 de la etapa inicial. El Boca de Ricardo Lavolpe iba a responder 2 minutos después con el derechazo cruzado de Rodrigo Palacio para estampar el 1-1. El primer y único gol del valiense en un superclásico. Federico Lusenhoff quedaba en el camino y Juan Pablo Carrizo nada podía hacer. En el segundo tiempo, 8 minutos, Higuaín iniciaba el contraataque. Fernando Belucci se la devolvía al Pipita y resolvía de manera magistral, desparramando al arquero Aldo Bobadilla para el 2-1 de River. Partido consagratorio del delantero que 2 meses después pasaría a ser jugador de Real Madrid. A los 23, otro paso de Felucci y en este caso el gol era del tecla Ernesto Farías. Boca no tenía respuestas en el quinto partido de Lavolpe como entrenador del Geneise y River ganaba 3-1 con claridad. Sobre el final llegaría la tarjeta roja para Matías Silvestre. Boca terminaba con 10 y sería victoria de River con Gonzalo Higuaín como la gran figura. Sí, no hay nada más lindo que esto. No sé, estoy muy contento. Para mí el segundo gol es ligar, porque es de casualidad. Te genera un contragolpe y se te transforma el 2-1 y después viene una pelota que teníamos que haber liquidado ahí el 2-2 y bueno, no quiso entrar y viene lesiones, cambios y te vuelven a meter otro contragolpe. Entonces... Ahora hace 3 partidos que no pierdo con Boca, ¿eh? Empieza la cuenta regresiva. Porque el último que me tocó jugar con Boca fue el 1-1 de allá, que festejaron el empate. Nosotros festejamos esto de hoy, no los empates. Gonzalo Higuaín inició su exitosa carrera en River entre 2005 y 2006 con 41 partidos jugados y 15 goles convertidos. Momento de atajadas memorables en los superclásicos en el Estadio Monumental y empezamos con Ángel David Comiso defendiendo el arco de River. 1990, partido 1-1 y sobre el final, pero le negaba el gol a Alfredo Graciani. En el clausura de 1997, Roberto Tito Bonano le atajaba el penal a su tocayo, Roberto Pompey, y sería clave para la épica remontada de River de 0-3 a 3-3. En el ámbito internacional, en la semifinal de la Copa Libertadores de 2019, remate de Alexis McAllister y gran respuesta de Franco Armani. Duelo de campeones del mundo actuales. Ese día River ganó 2-0 en el partido de ida y sería finalista. Que lleva la pelota es Juan Román Riquelme y el que evita el gol con un fantástico manotazo es otra vez Roberto Bonano. Fue en el empate en 0 en el Apertura 98. Y en el puesto número 1 de atajadas de River en el Monumental está un penal emblemático. Copa Sudamericana 2014, semifinal. Marcelo Barovero se hace gigante. Ataja ante Manuel Gigliotti. Y empezaba la época dorada del River de Marcelo Gallardo.
Pasamos a las 5 grandes atajadas de Boca. Empezamos con Agustín Orión, que fue decisivo en el 1-0 del Geneise en 2015. En la Copa de la Liga 2022, Agustín Rossi tuvo varias intervenciones y esta fue lo mejor de Agustín Palavecino para la victoria 1-0 de Boca. Torneo Clausura de 1993. Carlos Fernando Navarro Montoya se lucía con una doble atajada ante Ramón Medina Bello y Rubén da Silva. Fue triunfo Geneise 2-0. Óscar Córdoba fue parte de una época gloriosa en la historia Geneise y demostró toda su capacidad con esta triple atajada en el empate de la Apertura 2001. A Martín Cardetti, a Esteban Cambiaso y a Eduardo Coudet. Fantástico despliegue del colombiano en el Monumental. Y en el puesto número 1 aparece Roberto Abondancieri. En la definición por penales, el Pato le atajó el remate a Maxi López y Boca fue finalista de la Copa Libertadores 2004. Nos remontamos al 18 de junio de 1995, fecha 18 del torneo Clausura. Los dos buscaban una alegría en una floja campaña. A los 29 minutos el remate de Ariel Ortega se desviaba en Fernando Gamboa, Navarro Montoya quedaba descolocado y el River de Carlos Babington se ponía 1-0 arriba. En el primer minuto del segundo tiempo, Alphonse Chamí no podía con Germán Burgos, pero aparecía Julio Saldaña para marcar el 1-1. Dos minutos más tarde, Walter Pico le pegaba cruzado, atajaba a Burgos, no podía Diego Soniora y finalmente Alberto Márcico marcaba el 2-1 para Boca. El equipo de Silvio Marzolini daba vuelta al resultado en una ráfaga. A los 40 minutos, Rodolfo Arrobarrena se escapaba por la izquierda, el vasco se la pasaba a Chamí y el camerunés le rompía el arco a Burgos para el 3-1 Geneise. Este sería su sexto de los 11 goles en el fútbol argentino para el delantero que jugó los mundiales de 1994 y 1998 con la selección de Camerún. Dos minutos más tarde, a los 42, Rubén da Silva, el polillita, se la jugaba solo y anotaba el 4-1. El uruguayo había tenido 2 etapas en River antes de ser jugador de Boca. Y sobre el final, Enzo Francescoli iba a conseguir el descuento de penal solamente para maquillar el resultado. En el Día del Padre, con el recordado gol de Chamí, festejó Boca 4-2 en el Monumental. El camerunés Alphonse Chamí estuvo en Boca entre 1995 y 1997. Jugó 50 partidos y convirtió 11 goles. Hubo jugadores que cambiaron la historia de un superclásico desde el banco. Vamos a repasar 5 casos en el Monumental y uno de ellos es Alberto Acosta en la apertura de 1993. El Beto ingresó a los 21 del segundo tiempo con el partido 0-0 y a los 27 convirtió el gol del triunfo para Boca. 6 minutos le alcanzaron para ser el héroe y dejar una huella eterna en la historia de este gran duelo. En el Apertura 2004, Marcelo Salas tuvo que dejar la cancha a los 35 minutos de la etapa inicial y en su lugar ingresó Gastón Fernández.
El partido no tenía goles hasta que a los 12 de la segunda etapa la Gata rompía el cero con esta definición ante Roberto Bondancieri. Esta conquista le dio tranquilidad al equipo de Leonardo Astrada, que terminó ganando por 2-0. Un resultado que derivó en la salida de Miguel Brindisi como técnico de Boca. Nos vamos a 2014. Carlos Sánchez dejaba la cancha a los 30 minutos del segundo tiempo y el que ingresaba era Germán Pesela. Apenas 3 minutos más tarde el defensor ganaba de cabeza en el área rival y él mismo aprovechaba el rebote de Agustín Orión para empatar el partido. Bajo la lluvia, en el torneo de transición 2014, el actual campeón del mundo fue clave para evitar la derrota de River como local. Apenas 30 segundos iban del Superclásico de 2015 y Fernando Gago se rompió el tendón de Aquiles en la pierna izquierda. Nicolás Lodeiro fue elegido por Rodolfo Arrobarrena para reemplazarlo. El uruguayo respondió de la mejor manera y abrió el resultado a los 18 minutos de juego. Su ingreso desde el banco tuvo un impacto casi inmediato después del imprevisto inicial. Además, este sería el único gol del partido para la victoria de Boca en el Monumental. Por último, en la Liga Profesional 2023, Ignacio Fernández era reemplazado por Miguel Borja. Iban 33 minutos del segundo tiempo. El partido estaba sin goles. River tenía un penal a favor en el final del encuentro. En el tercer minuto de adición, el colombiano tomaba la responsabilidad. Se paraba frente a Chiquito Sergio Romero y transformaba el penal en gol para la victoria agónica del millonario. El Monumental explotaba, una gran alegría para la gente de River, gracias a la conquista del Colibrí, que llegó desde el banco. Completamos este repaso histórico del Superclásico con las últimas 2 veces que se jugó en el mes de abril en el Estadio Monumental. Por el torneo clausura de 1993, el domingo 11 de abril, Boca se ponía al frente con este gol de Sergio Manteca Martínez. Iban 8 minutos de juego. Era el segundo de los 4 goles del uruguayo contra River. A los 17 minutos del segundo tiempo, el equipo dirigido por Oscar Washington Tavares iba a ampliar la diferencia con el pase del chino Carlos Daniel Tapia y la definición del Beto Alberto Federico Acosta. 2-0 para Boca. Era el 6º gol con la camiseta del Geneise. El arquero de River era el uruguayo Javier Scioli. Lo festejaba Carlos Fernando Navarro Montoya del otro lado y toda la parcialidad Geneise en la tribuna. En el siguiente Superclásico también en este estadio Acosta volvería a ser protagonista con el gol del triunfo para Boca. Tras el 2-0 el partido se iba a poner más áspero que de costumbre y empezarían las expulsiones. A los 24 minutos Javier Castrilli le mostraba la roja a Hernán Díaz del lado de River y a Roberto Cabañas del de Boca. Seis minutos después, Tapia cometía una fuerte falta desde atrás y se iba expulsado por la segunda amonestación. A pesar de terminar con 9, Boca ganó 2-0 y festejó en el Monumental. El último Superclásico en el mes de abril en el Monumental fue justamente el más reciente por el torneo Apertura 2025. Marcelo Gallardo y Fernando Gago se saludaban
A los 26 minutos, la joya de Franco Mastantuono convertía uno de los grandes goles de la historia de River Boca. Fantástico de tiro libre que encendió aún más el interés de los equipos europeos y se lo terminó llevando Real Madrid. Boca iba a responder a los 39 minutos. Pelotazo largo de Lautaro Blanco. El que fallaba era Germán Pesela. Y Miguel Merentiel definía cara a cara con Franco Armani para el 1-1. Era el cuarto gol de la bestia en 6 superclásicos jugados. Todavía en el primer tiempo, a los 45 minutos, Marcos Acuña lanzaba el centro y Sebastián Driussi en segunda instancia convertía el 2-1 para River. Marquezín atajaba el cabezazo, pero no podía con el rebote. El resultado no tendría modificaciones en la etapa complementaria y de esta forma River se quedaba con el último superclásico en el Monumental. En 265 enfrentamientos, Boca tiene 5 victorias de diferencia sobre River, 93-88. Además, hubo 84 empates. Está todo dicho. La gran cita es este domingo en el Monumental para la edición 266 del Superclásico. River y Boca frente a frente, los ojos del mundo puestos en el partido más importante del fútbol argentino. Están todos invitados. Los esperamos. No se lo pierdan.